así verás tu canto y tu bandera florecer. Escuela. Bueno, ahora estamos con la segunda etapa del programa. Gracias, compañera. ¿Qué? Sí, está la compañera acá, Patricia Urones, ¿no? Patricia Urones. Muy bien, de política obrera. Y bueno, la idea era hacer un análisis general de lo que fue la selección y hablar de nuestra realidad actual. ¿Estuviste en la marcha universitaria? Estuve en la marcha universitaria el miércoles. ¿Qué balance sacaste de esa marcha por lo que se pudo ver? Espectacular, mucha participación popular, Perfecta. Mucha participación popular, mucha gente suelta, pero con un espíritu de no a los vetos de Milei, ¿no? Que ese día se comió 2 en contra y al otro día 1 más, 3. Sí. Ahora bien, ¿cómo le damos continuidad a esas derrotas, ¿no? Que se expresen. Exactamente, sí, la movilización fue una movilización importante. A diferencia de movilizaciones anteriores, apareció la CGT. Nunca es tarde. No voy a decir que la dicha es buena, pero bueno. Aparecieron algunos personajes que no estaban. Los muertos, los regresos vivos. Que no se ven todos los miércoles. ¿Como tales? ¿Sabe quién es? Por ejemplo, apareció el gobernador Axel Kicillof en esta marcha universitaria. ¿No vino por la universidad? No, lo que pasa es que la marcha es la primera movilización grande luego de la derrota de Milei. No, ese es el significado político. No, obvio, sí. Entonces, todos los que querían postularse claro. o posar como candidatos nacionales y populares, era el momento de estar. No podían estar ausentes. Exactamente. La movilización, obviamente, es una movilización que busca o que tenía el objetivo de rechazar el veto de Milei, rechazar los vetos de Milei a la ley de financiamiento universitario y a la ley de emergencia pediátrica, que sobre todo beneficiaba o sobre todo significaba un aliciente para la situación, por ejemplo, de los trabajadores del Garrahan. Claro. Que desde hace ya varios meses están en una situación de desangre por la parálisis presupuestaria que está generando el gobierno con su política de ajuste. Es positiva, lo positivo, y esto hay que marcarlo, es que no deja de funcionar para la población como una escuela de educación, en el sentido de que la movilización de la población es fundamental para marcar un ritmo en la política nacional. Esto es muy importante, nosotros lo entendemos así, la movilización moraliza, además de la derrota de los vetos, el rechazo de los vetos en el Congreso, se produce en el contexto de la movilización, por lo cual eso moviliza a los trabajadores. Dicen, bueno, vinimos acá a la plaza, perdimos una tarde, nos volvemos a la noche, mañana tenemos que volver a trabajar, pero logramos infligirle otro puñetazo al gobierno, luego del puñetazo que ya había tenido el domingo pasado cuando pusimos en la urna el voto contra Milei. Entonces este es el aspecto positivo, ¿sí? Los trabajadores se van educando en el ejercicio de movilizarse, de organizarse, de fijar una posición en la calle, una posición política, de salir, de romper con el inmovilismo y la impaz. Eso es positivo y está muy bien. Nosotros lo hemos impulsamos la marcha universitaria no solo acá en Capital Federal, sino también en el interior, donde hubo marchas también contra el veto. En una provincia tan grande como Catamarca, que viene de una rebelión de los docentes contra el decreto del gobernador Jalil, que era una cuasi reforma de las condiciones de trabajo de los docentes. Un sábado todas las autoconvocatorias de las diferentes ciudades de la provincia
se centralizaron en la capital de Catamarca y derrotaron el decreto de Jalil. Entonces una provincia tan importante como Catamarca también se movilizaron el miércoles contra el veto universitario. Entonces esto es muy positivo. Ahora, nosotros planteamos lo siguiente, y esto lo hemos discutido con todos los compañeros. Las leyes en discusión son leyes que no significan un cambio de orientación en la política para con la educación, para con la salud. En este caso, concretamente, para con la educación universitaria, para con el sistema de salud. Porque son aumentos muy mínimos, ¿sí? En las partidas presupuestarias, que no significan un cambio transformador. De alguna manera, las leyes estas son bastante seguidistas o bastante miedosas con respecto al planteo del presidente de mantener el superávit fiscal o evitar gastos mayores en lo que tiene que ver con partidas sociales. No cuestionan el porcentaje del presupuesto que se está derivando a la educación y a la salud como consecuencia del aumento del porcentaje de presupuesto que va al pago de la deuda externa y al pago de los bonistas. Uh-huh. En ese sentido, la discusión en el Congreso no puso en cuestión los criterios sobre los cuales el presupuesto nacional prioriza a unos sectores sociales u a otros. Por eso yo marco, digamos, el costado positivo y el costado negativo de la jornada del miércoles o de las discusiones en el Congreso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el lunes el presidente hizo una cadena nacional en donde se adelantó a la discusión del presupuesto, planteando que la política del gobierno va a seguir siendo la misma. Ellos van a ir con la motosierra hasta el final, van a respetar el superávit fiscal, van a respetar la política cambiaria, van a respetar religiosamente los pagos de los intereses y del capital de la deuda, y solo van a admitir cambios menores. La intención del presidente el lunes era ya de cara. Fíjense la campaña del gobierno, digamos, nada nuevo. La campaña, el primer spot publicitario del gobierno fue salir a hablar a los financistas, diciéndole, apóyenme hasta octubre y después también, que yo no los voy a defraudar. Entonces, esta es la política que está en discusión. ¿Qué se hace con la riqueza nacional? ¿Qué hacemos con el producto del trabajo de la clase obrera en Argentina? Y en ese sentido el Congreso no ha puesto, digamos, el dedo en la llaga. En línea de lo que vos estás diciendo, anoche estaba mirando I+P, el informe de página 12 que hace Alejandro Renú. Y me llamó, Alejandro Renú no es del Partido Obrero, no es troquista ni nada, pero el tipo decía, ¿qué está haciendo la oposición que nos está llamando a un juicio político al desastre que está haciendo Caputo? Que está dejando que se vayan dolor. ¿Y a quién se le están vendiendo los dólares? Sin ningún tipo de rendición de cuentas ni de nada. Dice, ¿dónde está la oposición que no hace un juicio político? Porque nos está llevando otra vez a un desastre que va a ser peor que el 2001. Y lo decía un tipo que es de página 12, que no es un diario de ninguna corriente filotroquista o cosa que se le parezca. Y en eso, de acuerdo con vos, otro compañero que es de Vía Socialista, que tampoco son troquistas, decía que hay un consenso liberal en la percibida oposición de bancar todo esto, más allá que saca a la derecha, pero ellos van a quedar haciendo lo mismo. Porque nos están hablando de cómo vamos a salir de este pozo, cómo vamos a redistribuir la riqueza para volver a un sendero más piola para los sectores populares. No está planteado, simplemente votenos para sacar a los malos, nosotros somos los buenos. Exactamente. Bueno, la semana pasada cuando Milei se reúne con 2 o 3 gobernadores,
que sale a declarar Kicillof que tiene que invitar a todos. Es decir, No me dejen él afuera. está dispuesto a participar de esa mesa Claro. de diálogo, independientemente de que, digamos, tal vez él crea que la elección debería obligar al presidente a invitarlo a él a la mesa. De todos modos, lo que queda claro es que ellos están dispuestos a un entendimiento porque hay puentes que los unen, que es la cuestión presupuestaria. La provincia viene de saldar también algunos pagos de intereses de deuda de la propia provincia de Buenos Aires. Es decir, él tiene desde el punto de vista presupuestario la misma política. Y desde el punto de vista de cómo ven o cómo tratan o cómo piensan a la clase obrera, tienen esa política de precarización laboral, porque la provincia de Buenos Aires, que el gobernador, que es patrón, en lo que tiene que ver con los trabajadores municipales, con los trabajadores de la salud, con los docentes, Sí, tiene todavía compañeros tiene una política de reforma precarizados en el laboral Estado provincial, sí. y de bajos salarios. Entonces, hay puentes que los unen y no se trata de que sean tontos cuando ellos han planteado una campaña superficial, como vos acabas de plantear. No pueden hacer una campaña programática o consciente o diciendo qué es lo que harían ellos para salir de la crisis, no solo porque hay una desorientación grande de la burguesía de cómo salir de esa crisis, todavía están discutiéndolo, sino porque van a descubrir que o quedaría al descubierto, mejor dicho, que tienen la total convicción de que todo lo que Milei avanzó en destrucción del derecho laboral lo van a sostener. Sí. Destrucción del derecho laboral en lo que se ha retirado el Estado de lo que es el sostenimiento del sistema público de salud y de educación, porque ellos lo hacen en las provincias también, lo han hecho en las provincias también. Entonces, bueno, este es el desafío que tienen los trabajadores, un recambio que se prepara para un gobierno que está derrotado políticamente y que se ha acabado. Vos lo escuchaste a Renú en IP, Sí. yo la escuché a esta periodista de TN, que antes estaba en La Nación, que no me voy a acordar el nombre, una periodista muy seria, muy profesional, pero de una corriente más liberal de derecha, planteando lo mismo. Están quemando dólares, los están quemando a la timba. A la timba, sí. ¿Y qué? ¿Esto va a seguir hasta fin de año? Se preguntaba rendición de ella. cuentas, sí, claro. Entonces Nos van a todos se enterrar. preguntan lo mismo. Claro, es decir, sí. ¿cómo salimos de este atolladero? Hasta Kachanowski, que no es precisamente de la izquierda troquista, está diciendo, loco, pues un poco de seriedad en esto. Sí. Y los que estaban, los que lo aplaudían, los que lo han, digamos, inflado, que estaban con él al principio, como este Bogiano también, Otro, este sí. economista. Ahora todos le pegan, claro, Sí. porque, digamos, está en franco retroceso. El desafío para los trabajadores, el gran desafío y la disyuntiva más importante es cómo nosotros le logramos dar fisonomía política y le damos una coherencia organizativa y política a un sector de la vanguardia de los trabajadores que observa que acá se está operando un recambio, que va a volver una fuerza política que ya estuvo en el pasado y que fue responsable de que haya llegado Milei al gobierno, y que no va a solucionar los problemas que los trabajadores ya venían acarreando y que Milei les ha dado un golpe mortal mayor. Claro. Entonces, bueno, hay que construir una alternativa. Ese es el desafío de la hora. Jorge. Sí, hay una cuestión que es fundamental en esto también y hay que empezar a entenderlo. Los trabajadores siempre han ido, y en este caso con más razón, por cuestiones y reivindicaciones propias. Pero en este caso van a tener que dar un paso más, si querés, y es plantearse
qué modelo de país quieren. Creo que los trabajadores van a tener que empezar a discutir eso. Algunos lo han discutido, la mayoría no, pero ahora todos van a tener que discutirlo, porque de última podrán recomponer salarios, pero si no se recomponen otras áreas del Estado, no hay solución. Exactamente. Sí, la crisis es tan profunda que ninguno de los problemas o ninguno de los frentes en los cuales un partido de izquierda quiere influir pueden tratarse en forma acotada. Y lo voy a graficar con un ejemplo muy concreto. En las escuelas hay problemas de violencia. Problemas de violencia muy fuertes, con choques muy violentos entre los estudiantes y de la escuela y de los docentes con las familias, porque las familias vienen muy enojadas, vienen con una carga ya enorme por el problema del trabajo, por el problema de la comida, por el problema del salario. Entonces esto se expresa en la carga de frustración que hay en los alumnos y en las familias. Por lo general, la resolución que toma la Dirección General de Escuela por medio de toda su burocracia local, que son todas las inspecciones, las jefaturas de inspección, los consejos deliberantes, que son como las diferentes capas o como las diferentes estructuras que van abordando estos temas a nivel distrital, es hacer charlas con los docentes de cómo abordar estas crisis. En estas charlas lo que queda de manifiesto es que ni siquiera estas estructuras locales tienen la capacidad de abordar esta crisis. La crisis es tan profunda que cuando uno discute en estas reuniones con los compañeros, se da cuenta que hasta incluso estas mismas burocracias ya están desbordadas por los problemas y no le pueden dar una vía de salida. La crisis presupuestaria es tal que ante el mínimo planteo de reforzar las escuelas con preceptores, con gabinetes pedagógicos para poder morigerar, porque esto no es una solución, todos somos conscientes de que esto excede totalmente lo que la escuela pueda hacer, pero al menos se morigera con gabinetes más amplios para poder atender a los chicos, atender a las familias, nombramientos de preceptores, nombramientos de gabinete, mantenimiento de escuelas. No estamos hablando ya de construcción, sino de mantener lo que se rompe hoy. Esas estructuras locales no pueden dar respuesta. Es decir, que cualquier discusión mínima de la diaria en una escuela, uno tiene que llegar a conclusiones políticas profundas, que es el problema del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde la clase obrera se ve obligada a discutir la cuestión del poder, en algo tan mínimo. Porque la crisis es tan profunda que uno cada vez tiene que ir más arriba para comprender lo que está pasando. Claro. Lo mismo que hablábamos sobre Francia, la cuestión de la guerra. Es decir, en el problema presupuestario, que es finalmente la decisión, es una decisión política de Estado, del orden más complejo en la organización de una sociedad, se concentran todos los problemas de la vida cotidiana de los trabajadores. Y eso es la construcción del partido. Entonces, nosotros nos empeñamos mucho en estas elecciones, porque esto me quedó un poco afuera de lo que hablábamos de las elecciones. Una cosa fue la derrota del gobierno y una votación importante del PJ de la provincia de Buenos Aires. Y el otro aspecto es la votación que sacó la izquierda. Así como hablábamos recién de que fue el Frente Fuerza Patria fue sin ningún tipo de planteo coherente ni ninguna propuesta programática, a pesar de que se la pasaron paseando por los medios diciendo que el PJ tenía que discutir un programa, no presentaron ningún programa. Bueno, 20 verdades, como dieron. Tampoco la izquierda lo hizo. La campaña del FITU y del MAS
fue una campaña puramente superficial, en donde todo el tiempo dirigían a los trabajadores a mirar a la dirección, al aparato del FITU, al aparato del MAS, es decir, nosotros no nos vendemos, nosotros no transamos. Entonces, la genialidad está en el candidato. Nosotros nos esforzamos, con todas las limitaciones que tuvimos, nos esforzamos en poner en pie un programa. ¿Qué significa? Traducir de los problemas que nos contaban los compañeros o de los compañeros de los problemas en los distintos distritos y en los distintos lugares donde ejercían una militancia nuestros compañeros, traducir esos problemas en reivindicaciones. Y en la campaña electoral nos esforzamos por explicar la importancia de esas reivindicaciones, explicar por qué los trabajadores tenían ese problema y unirlo a un problema político de primer orden, intentando llegar a la conclusión de la importancia de la organización política. Esa fue, creemos nosotros, una virtud o una conquista de nuestra campaña. Pues fue una conquista, porque finalmente poner en pie a una vanguardia de activistas y que esa vanguardia de activistas se pare frente a los trabajadores, use las redes sociales. Nosotros no estamos en contra de las redes sociales, pero a las redes sociales hay que usarlas críticamente, porque en TikTok o todos los que aparecen en YouTube, los que le llaman creadores digitales, te dicen que bueno, que el video tiene que ser corto, que te tenés que presentar bien, que tenés que ser gracioso. Perfecto, tomamos, pero nosotros lo usamos críticamente. Los videos y los materiales de las redes tienen que tener un contenido. Hay que darle un contenido, porque finalmente, cuando la población está interesada en un tema, te ve el video igual. Entonces, pusimos en pie una campaña donde los compañeros iban traduciendo los problemas en reivindicaciones y ponían de manifiesto un programa. En las redes apareció un programa obrero. Eso creemos que es muy positivo y que hay que redoblarlo ahora de cara a las elecciones de octubre y de cara al futuro, preparando la etapa que se viene. Me dijiste una palabra interesante, un programa obrero. ¿Vos pensás que la Argentina de aquella y hoy se siente obrera? ¿Se siente identificada como tal? Antes, en los 70, pues decía clase y se entendía lo que quería decir. Obrero, ¿estás seguro vos que esta sociedad tan liberal y posmoderna quiere ser obrera? Bueno, lo que pasa es que hemos tenido durante mucho tiempo la influencia envenenada de las direcciones obreras por parte de la burocracia sindical. La atomización de la clase obrera por medio de la reforma laboral, las tercerizadas, las agencias, introdujeron divisiones. En la época de las apps, que es algo más reciente, en donde se convence al trabajador de que él es su propio patrón, esa conciencia, no quiere decir, porque el trabajador finalmente es un trabajador, solo falta que llegue a la conclusión de que él, otro y otro trabajan para la misma app, como está sucediendo en Europa, y entiendan que se tienen que sindicalizar. Ahora, eso no es una reflexión que surge de la materialidad de los trabajadores. Es el efecto de una influencia ideológica que han ejercido las burocracias que permitieron la reforma laboral, que permiten el avance de las apps y la destrucción de los derechos de los trabajadores. Esa es la lucha política que hay que contrarrestar. Esa es una virtud del clasismo de los 60 y es un hilo histórico que hay que retomar ahora. Los trabajadores odian profundamente a la burocracia sindical, solo que no encuentran la orientación política para rearmarse. Pero no significa que en sus fundamentos materiales ellos ya tengan las herramientas para comprender, solo que tiene que haber una dirección que se las marque. Vos hablabas recién de la problemática que en las escuelas hay mucha violencia y demás.
y que las autoridades estructurales no están dando la respuesta necesaria para dar respuesta a eso que vos estás planteando. Yo insisto con los salarios de los funcionarios. Acá en Rodríguez hay una secretaria de Educación distrital que para esa tarea, para resolver, de básico tiene 4.363.000 pesos, 436, ¿sí? Más 3% por cada año de antigüedad, más el 10%, si es título universitario, el 30% sobre ese básico. O sea que está bien subvencionada o bien paga para dar respuestas a esas necesidades. ¿Vos la ves en esa función en General Rodríguez? Lo que pasa es que gana el sueldo, el municipio, esto es algo que generalmente es una confusión. El municipio está bien, ha adquirido algunas potestades que antes no tenía, pero fundamentalmente la política educativa se estructura en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El consejo escolar, la caja del consejo escolar, independientemente de que los consejeros los pongan las fuerzas políticas locales. Secretario claro, de vos me hablás de un cargo ejecutivo del municipio. La caja del consejo escolar está nutrida por los recursos que le envía la provincia de Buenos Aires. El consejo es el que se encarga de lo que tiene que ver con el mantenimiento de la diaria de las escuelas y el que otorga por ejemplo, los materiales para las cocinas o para los comedores de las escuelas. Ok, tenés razón, pero hay una comisión de educación en el Consejo Deliberante sí, que tendría que ser intermediario, tendría que gestionar, tendría que moverse junto con los docentes para que eso sea más fluido. Bueno, pero tendría que ser así. No, pero la fuerza, eso si la fuerza política tuviera una orientación diferente. Pero insisto, la fuerza política tiene eso, pero los maestros, los alumnos están dispuestos a ir a presionar para que estos representantes que están acá hagan algo y gestionen para que esos recursos bajen a la comunidad educativa de Rodríguez. Bueno, los docentes, la primera herramienta que tienen que construir para pelear por estos recursos y para pelear por una verdadera política educativa son los instrumentos gremiales. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la dirección del sindicato SUTEBA, que es el sindicato que tiene a la mayoría de los afiliados docentes en la provincia de Buenos Aires, ha abandonado la organización de las escuelas. La gran mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires no tiene delegados. Entonces tenemos problemas como los que surgen en las escuelas de violencia, donde golpean compañeros, donde hay compañeros que enfrentan causas penales en muchos casos, y la escuela no está organizada, no tiene su delegado. Y no solo eso, sino que incluso cuando hay que empezar a andar el problema de la defensa del compañero, el sindicato no hace nada. Entonces lo principal, que es un camino que ha abandonado la Celeste de Baradel, el SUTEBA, lo principal es reconstruir la organización de las escuelas. Cada turno tiene que tener su delegado, todas las escuelas tienen que tener un cuerpo de delegados, tienen que tener una cartelera gremial en las escuelas. Hay escuelas en donde no se permite la cartelera gremial. ¿Por qué? Si supuestamente, según el reglamento general de escuela, no estoy hablando del estatuto docente, los docentes son una de las patas de las escuelas y desde el punto de vista democrático tienen que tener su herramienta gremial. No se permite la cartelera gremial. Mira vos. Entonces, entre los docentes, esta política de desorganización del SUTEBA ha sido muy nociva, porque les impide a ellos, de esto que hablábamos de la conciencia de clase, de la Argentina obrera, Ajá. les impide avanzar en la conciencia de que son parte de un colectivo, con problemas comunes, no solo entre los turnos de una escuela, sino en varias escuelas y entre todos los niveles. Y entre todos los niveles. Eso lo da la organización, en donde se va formando el cerebro colectivo de la clase, y dicen, bueno, mirá, tenemos este problema acá, esto es un problema ya general, de orden social. ¿No hay agrupaciones opositoras acá en Rodríguez que estén dando ese planteo? Hay agrupaciones opositoras, sí, que estamos peleando por reconstruir esa organización. Sí, por Jorge. supuesto. Por ahora no. Bueno, sigamos. Perdón, yo no dije, yo soy
la agrupación a la que yo pertenezco Sí, sí. es la tendencia docente clasista. Ah, mira. Bueno, ¿y qué está Estamos haciendo? estamos presentes en toda la Bueno, provincia. o sea, están haciendo esa política. acá Y en es Rodríguez. la política que seguimos, tal cual. Claro. La organización de las escuelas. ¿Cuántas escuelas no contarían con delegados acá en Rodríguez? ¿Tenés idea? O con... Probablemente que no les permitan poner la cartera A lineal. ciencia cierta no lo sé, pero probablemente sea, desde el punto de vista estadístico, la misma cantidad que en toda la provincia. Es decir, más de la mitad de las escuelas no está organizada. Si tenemos en cuenta no solo las escuelas secundarias, sino las primarias, los jardines son los que menos delegados tienen. Las compañeras de los jardines son las que menos representación gremial tienen. Y son el sector de la educación más golpeado. Ajá. Porque además, por la complejidad del trabajo, es un trabajo mucho más intensivo. Trabajar con niños. Claro, sí. Niños en edad de iniciación escolar. Sí. Exactamente. Sí, que tienen su problemática particular. Exactamente. Así que bueno, ahora hablando de la cuestión electoral, Política Obrera se presentó, no alcanzó al piso. Les reconozco la voluntad militante, ya les pasó una vez allá a mediados de los 90, al PONO, cuando era un partido obrero, no sé, por el requisito de la burguesía, para los partidos no llegaron también, tuvieron que reiniciar otra vez, y ahora otra vez por la partición, llegaron a presentar la legalidad. La legalidad. Obtuvimos la legalidad. Ahora pregunta, si no te fue bien en esta, ¿tenés que presentarla nuevamente para el 27 o ya esa legalidad? No, la legalidad... ¿Qué durabilidad tiene? Es una buena pregunta la tuya. La legalidad que obtuvimos este año nos permite volver a presentarnos. ¿Sí? En el 27. Tienen que ser dos elecciones consecutivas. Entiendo. Listo. 2 elecciones consecutivas. Respecto del voto de Política Obrera, hay algo que mencionar. Desde el punto de vista general, es decir, teniendo en cuenta el porcentaje, es un voto marginal, es un 1%. Desde el punto de vista de los votos absolutos, hemos más que duplicado la votación del 2021, porque se tiene que comparar legislativa contra legislativa. Definitime voto absoluto, porque ahí me pierdo. Una cosa es el porcentaje de votos y otra cosa son los votos absolutos. ¿Por qué es importante la diferencia? Porque en estas elecciones hubo mucha abstención. No es lo mismo, por ejemplo, de 10 votos, el 50%, que si te fueron a votar, en vez de 10 personas, te fueron a votar 8 personas, vos en vez de 5 sacaste 4, pero igual seguís sacando el 4%. En votos absolutos sacaste menos. Lo que pasa que la abstención distorsionó los porcentajes. Ajá. Es una cuestión de técnica matemática. Desde el punto, por eso digo, uno puede decir, bueno, 1% en las elecciones anteriores sacaste menos, aumentaste, sí, pero la cantidad de votaciones bajó. A muchos partidos los benefició, por ejemplo al PJ, que sacó una votación mayor, pero en votos absolutos el PJ cayó, Fuerza Patria. Sí. El Frente de Izquierda... Se lo dice un mismo peronista, un tal Santiago Cuño, les pega con Tal eso. cual. El Frente de Izquierda, desde el punto de vista de la votación, es más o menos parecido el porcentaje, pero en cantidad de votos, el Frente de Izquierda bajó a la mitad. Sí, bastante. Nosotros subimos un poquitito el porcentaje, pero lo importante es la cantidad de votos. Nosotros con respecto al 2021 habíamos sacado 19.000 votos, sacamos 45.000 votos, es decir que más que duplicamos la votación. De todos modos, estos son números y porcentajes, y en eso coincido con lo que planteaba el compañero, que son una foto de la realidad. En realidad, lo importante es si de esta campaña, luego la organización capitaliza toda esa fuerza militante, toda esa simpatía que se agrupó o que se sintió atraída por las ideas, si la logra traducir en un volumen mayor o una organización mayor dentro del partido. Claro. Pero, digamos, es un dato positivo el tema de la otra votación. estaba mirando un debate en comunistas. Estaba Marcelo Ramal y Eduardo Sartelli.
Y se dio un debate interesante entre Ramal y Eduardo Sartelli. Sí, me acordé de vos cuando lo vi. Y retomo lo que dijo Eduardo. Ahí no pongo en tela de juicio la honestidad de Marcelo, ni mucho menos, pero es lo que yo le quería decir recién al otro compañero, ¿no? Que a veces nosotros hablamos de un socialismo mágico, ¿no? De algo que está allá arriba, pero en lo real concreto y no somos visibilizables para la masa, ¿no? Para el común de los compañeros. Lo que vos acabas de decir del tema de la problemática en las escuelas, ¿cómo bajamos ese diario socialista a un problema real concreto en una escuela pública? O lo que yo vengo rompiendo, que acá a veces se me enoja el operador, dejar romper las pelotas con nosotros, pero son realidades concretas que el enfermero, la maestra, la portera dice, ¿cómo? Yo me tengo que romper, vos, profesora, doble cargo para llegar al 1.800.000. Y por levantar la manito una vez cada 15 días se lleva casi 5. Claro. Hay que corregir esa asimetría. Entonces, si vos no hablamos de eso concreto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de socialismo? Bien, en la pregunta me presentás 2 problemas para responder. El primero, voy a aprovechar lo que planteaste del debate de Sartelli para decir que Sartelli, con esa respuesta, evadió cuál era la posición que él tenía con la deuda. Porque él hace esta intervención en el momento en el que Marcelo estaba hablando de por qué Política Obrera proponía el no pago de la deuda. Claro. El LUL, no me acuerdo si Santiago o Esteban, le pregunta, después viniendo del bloque, le dice, bueno, explícame cómo sería el tema del no pago de la deuda. Claro. Marcelo desarrolla este problema y empieza Sartelli con este planteo. Es decir, que Sartelli, en vez de fijar una posición respecto de qué piensa su agrupamiento del tema de la deuda, agarró una tangente y planteó que el problema no es la deuda. Bueno, que lo explique, no lo explicó. Entonces, ¿qué pasó? Utilizó un recurso que es muy común en ese agrupamiento, que es golpear arteramente con una tangente, tal cual. En realidad, la respuesta concreta era esa. Nosotros, frente a un problema concreto y real, como es el problema de la deuda en la Argentina, nosotros planteamos esto. Esa es una respuesta concreta. Luego, respecto del tema educativo, como vos me decís, vuelvo a lo mismo. Lo importante es la claridad de un programa y la claridad de un sistema de reivindicaciones. Esto lo charlábamos con los compañeros. Independientemente de que la problemática social es mucho más compleja y nosotros nosotros sabemos que el reforzamiento del plantel docente, del gabinete, el mantenimiento de escuela y la construcción de escuela no es la solución, sí tenemos que empezar a establecer un sistema de reivindicación. Bueno, reforzame el gabinete, poné preceptores, mandá más viandas de alimentos, arreglen la escuela, construyan escuela. Es decir, vos le das a la organización de los compañeros en la escuela un norte para trabajar. Totalmente consciente de que el problema es un problema político. Obvio, pero empezás por una base. Empezás por una base. En la campaña, cuando estuviste arriba discutiendo los problemas, ¿cuál fue el planteo? Aumento de 2 millones para los trabajadores que dependen de la provincia, no pago de la deuda, infraestructura, construcción de escuelas, construcción de caminos. Entonces, vos fíjate cómo hay planteos concretos. Eso se tiene que ir verificando en un reagrupamiento de un activismo y la construcción de un partido. Son 2 tareas. Lo que pasa es que, bueno, lo otro, lo de comunista, fue pero en realidad, bueno, es típico de un agrupamiento que no dice que entiende el problema del programa, pero no lo entiende. O tiene otras posiciones y las esconde diciendo que los demás son utopistas. Bueno, nos tenemos que ir, el compañero tiene que arrancar el programa, ya son las 11, se pasó. Gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Muy buena la a ustedes. Exposición y las veces que sea necesario te vamos a convocar porque hay que seguir discutiendo porque, como decían los compañeros al inicio del programa, hicimos un homenaje a través de un texto que nos mandó convocatoria a sacar una independencia, no solamente de conmemorar, sino mirar hacia adelante y por qué y para qué luchamos. Gracias por tu presencia, Patricia. Muchas gracias a ustedes. Y como siempre, hasta el sábado que viene, y el norte para nosotros es el socialismo.